En el Centro de Anatomía e Identificación Humana de la Universidad de Dundee, el equipo de Huesos con Historia está a punto de trabajar en un nuevo caso dramático en torno a un misterio arqueológico sin resolver. Señoritas, el caso de hoy es Norwich medieval. Tenemos los restos desarticulados de por lo menos 17 personas. Al usar un laboratorio forense móvil, el equipo llegó a Norwich, donde investigaciones arqueológicas recientes desenterraron un hallazgo nuevo, grande y escalofriante. Los restos de 17 personas al fondo de un pozo medieval. Desarticulados, lo que significa que no es una tumba individual. Se presume que es una fosa común. Los cuerpos incluyen a hombres, mujeres y niños pequeños. La comunidad local necesita respuestas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y cómo terminaron sus restos en el pozo? Las posibilidades son terroríficas. Existen debates sobre si los niños estaban muertos cuando cayeron por el pozo. La investigación la dirigirá la antropóloga forense renombrada a nivel mundial, la profesora Sue Black. La doctora Shanti Mallet reunirá evidencia histórica, mientras que la profesora Caroline Wilkinson reconstruirá los restos de los muertos y el experto en ADN, el doctor Ian Barnes, se une al equipo. Tengo un equipo con una reputación de renombre mundial, así que si no podemos resolverlo, entonces, ¿quién más podrá? Al rastrear de forma forense los eventos, analizar la escena de la muerte y reconstruir las identidades de dos esqueletos, podremos descubrir qué le sucedió a estas personas. Esta es una situación inusual para nosotros. Creo que es realmente única. Y finalmente, este caso podría relevar lo impensable, que los asesinaron. Simplemente no puedes respirar porque tu pecho está comprimido. Regresamos a un periodo impresionante de persecución religiosa extendida y genocidio. No practicaron la tradición cristiana normal. La ignoraron completamente. Mientras que el rastro revela pruebas nuevas sobre uno de los episodios más vergonzosos en la historia británica. Huesos con Historia. Cadáveres en el pozo. Llamaron al equipo a la catedral de la ciudad de Norwich. Mientras mucho del patrimonio de la ciudad permanece intacto, el sitio medieval, donde se descubrieron las osamentas en 2004, ahora se encuentra bajo el centro comercial Chapelfield. Dentro de la unidad forense móvil, arqueólogos locales preparan las osamentas. Los restos mezclados apuntan a por lo menos 17 individuos. Se cree que hay 6 adultos, tanto hombres como mujeres. Pero mucho más impresionante, hay 11 niños con edades desde los 2 años. La profesora Caroline Wilkinson y la doctora Shanti Mallet iniciarán la investigación, antes de reportárselo a la profesora Sue Black en la central de Dundee. La excavación original la dirigió el arqueólogo Giles Emery. Llega al laboratorio móvil para poner a Shanti al tanto sobre las teorías posibles de este descubrimiento extraño. Cuando lo encontramos, sospechamos que podría ser un cementerio por la peste, porque ese es el tipo de fosas comunes que se encuentran en un lugar inesperado. Para probar la idea que fueron víctimas de la peste, realizaron análisis por radiocarbono. Realizamos 2 análisis por radiocarbono y probablemente datan entre el siglo XII y el siglo XIII. Pero las fechas no coinciden, ya que el siglo XII o XIII es muy temprano para la peste. Además, la posición extraña en la que se encontraron los cuerpos, muchos metros abajo en lo que parece ser un pozo antiguo. Giles espera que el equipo pueda encontrar nuevas pistas para explicar este hallazgo único. Lleva a Shanti al lugar exacto donde descubrieron a los cuerpos. Los clientes no tienen idea alguna sobre la historia que está enterrada aquí. Detengámonos aquí.
Estamos en una galería comercial concurrida, pero a nuestra izquierda... ¿En esta tienda? Sí, este es el sitio con 17 personas al fondo de un pozo. Me parece inusual, pero... Sí, es una fosa común, pero están en un pozo, lo cual no pude encontrar ninguno igual. ¿En ningún lugar? En Gran Bretaña. ¿En verdad? No. Fotografías tomadas durante la excavación parecen indicar que lanzaron a los cuerpos juntos, de cabeza primero. Cielos. Puedes ver los restos de los esqueletos. Sí, Allí hay una pierna articulada. sí, puede verse. Y de hecho, está al revés, apunta hacia arriba. Imagina lanzar a alguien por sus tobillos a un pozo, terminarán en esta posición. Una posición extraña. Pero todavía hay muchas preguntas sin respuestas. Quiero saber si es una familia. Es muy temprano para una tumba de la peste. ¿Fue otra enfermedad endémica? ¿Pudo ser algo como la gripe? ¿O hambruna? Están en la parroquia de San Stephen. Literalmente a unos 100 metros de distancia hay un cementerio. No llegaron tan lejos, los colocaron en un pozo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué los trataron así? Santi y Caroline deben empezar la tarea difícil de hacer encajar a los huesos, los cuales también incluyen restos desconcertantes de gatos muertos. ¿Cómo encajan con esto? No tengo idea. Son bastante afilados. Esta es una combinación un poco extraña. Lo es. Empiezan con los restos de los niños. Por lo menos hay 11 individuos entre las edades de 2 y 15 años. Tenemos un cráneo y una mandíbula. Mira, hay algunos agujeros pequeños, los cuales son señales de anemia. Inmediatamente encuentran marcas, las cuales podrían ser evidencia de una alimentación pobre. Pero en esta examinación visual inicial, Santi y Caroline no encuentran patrones claros. Se necesitará un conjunto completo de las últimas pruebas científicas para ayudar a establecer cómo murieron estas personas. 2 de las osamentas se catalogan como buenos candidatos para la reconstrucción facial. Caroline primero escanea el cráneo fracturado de uno de los niños. Él o ella tenía entre 5 y 7 años. Creo que tenemos suficientes fragmentos. Si todos son del mismo individuo, tenemos suficientes fragmentos para una reconstrucción. Tendremos que estimar un poco cerca de la mitad del rostro. Si no todas las piezas son de la misma persona, entonces eso será muy problemático. También quiere trabajar con uno de los cráneos que le pertenece a uno de los hombres adultos. Para comenzar con las pruebas de laboratorio, retira uno de sus dientes. Tomaremos este molar y lo enviaremos para análisis de isótopos estables, el cual nos dirá qué comían, cómo era su dieta, por consiguiente, su proveniencia, y espero que nos ofrezca una imagen más amplia de este individuo. A los huesos también se les hará pruebas de ADN y rastreo de químicos, los cuales nos dirán más sobre quiénes serán estas personas. Alrededor de todas estas pruebas científicas, el equipo construirá su investigación. Pero, ¿podrán devolverles las identidades a los 2 esqueletos que seleccionaron? Al hombre y al niño. De vuelta en Dundee, Santi pone al tanto a la profesora Black. La primera pregunta obvia es si ¿fue este un acto criminal? En realidad, los pudieron haber asesinado y colocado en el pozo. ¿Eliminación? ¿Hablamos sobre este tipo de evento exactamente? Si encontramos signos de trauma perimortem, eso indicaría una muerte violenta. La ausencia aparente de daños causados cerca del tiempo de la muerte significa que desechan la idea de asesinato por ahora. Así que, quizá este es un lugar donde los enfermos o necesitados terminaban cuando morían. Esta es una época difícil en Inglaterra. Había hambruna y esas cosas. Hay algunas señales de anemia, signos en los huesos. ¿O se trata de algún tipo de enfermedad que sacudió a la población? El hecho que haya tantos niños podría ser disentería o algo por el estilo. Obviamente, si muchos individuos murieron al mismo tiempo... Contaminación. Sí, necesitas aislarlos de la población tan pronto como sea posible y deshacerte de ellos. Sí, no se quiere tenerlos cerca. No.
El equipo concuerda que la pobreza y la enfermedad son lugares obvios para comenzar a buscar una causa de muerte. Estos restos pueden arrojar alguna otra información crucial. El genetista, el Dr. Ian Barnes, toma muestras de los fémures de 8 esqueletos. Eso incluye al hombre adulto y al niño de 5 a 7 años. Si las personas en el pozo resultan estar relacionadas, entonces esto podría cambiar dramáticamente la complexión del caso. Pero pasarán muchas semanas antes de que los resultados de ADN regresen. Mientras tanto, para comenzar la investigación histórica, Santee necesita entender cómo era Norwich en 1100 o 1200. En ese entonces, Norwich era la segunda ciudad más grande de Inglaterra. Su expansión se basaba en su posición de centro mayor de manufactura y comercio. La población aumentó a más de 12.000. Pero, ¿quién vivía en las áreas inmediatas al pozo? Santee sale a las calles de la ciudad antigua de Norwich con el historiador local Brian Ayers. Es encantadora. Es muy pintoresca ahora, pero hubiera sido mucho menos en el siglo XII y XIII. Estamos en una calle a la par del río. Es un río que muchas industrias usan para teñir, para desarrollar y curtir pieles. Los comercios más sucios. Los comercios más sucios, todo este material residual fluye detrás de los edificios que hubieran estado aquí. Esto podría explicar los huesos de gato desconcertantes, los cuales pueden ser un subproducto de la manufactura de guantes de piel de gato altamente preciados a lo largo de la Europa medieval. Este solo era un aspecto de una industria de curtiduría y tenería extensa y era un trabajo sucio. Los desolladores medievales con frecuencia usaban orina y heces humanas que recolectaban casa por casa para suavizar el cuero. La esperanza de vida probablemente sería menor en Norwich que en el campo debido a los gases tóxicos y a las condiciones de vida pobres. Sería una vida más corta, pero quizá económicamente mejor. Sería una vida mejor. Eso es interesante, ¿verdad? Así que las personas vendrían aquí por esa misma razón. Está claro que una mala higiene y condiciones laborales duras hubieran hecho vulnerables a personas nativas a infecciones serias. De regreso en Dundee, Caroline está lista para comenzar las reconstrucciones faciales. Tenemos el cráneo de hombre adulto del pozo de Norwich. Las partes pálidas son las piezas de hueso que tenemos y las áreas verdes son las que debemos estimar. Las reconstrucciones de niños presentan sus propios retos únicos. Es muy difícil decir si los individuos son hombres o mujeres. Cuando el niño es así de joven, niñas y niños entre las edades de 5 y 7 años son indistinguibles facialmente. Pronto, rostros reales empezarán a dar cuando Caroline añada músculo, piel y características a cada reconstrucción. Para descubrir cómo enterraban a las personas durante las epidemias que azotaron a Gran Bretaña en la Edad Media, Santee se dirige a Bishopsgate, en Londres, el cual fue una vez un cementerio medieval grande. Ningún otro entierro en pozo se encontró en Gran Bretaña. Pero debajo del pavimento aquí hay un sitio extraordinario llamado Charnel House, donde cientos de cuerpos se exhumaron de fosas profundas. La forma en que se colocaron a las personas aquí puede ofrecer pistas. Hola, Chris. El hombre detrás de la pared. Hola, bienvenida a Charnel House. Fantástico. ¿Podemos escapar de la lluvia? Por aquí. Chris Thomas, del Museo de Londres, excavó este sitio, el cual se usó para un gran número de fosas comunes. Charnel House se encuentra en medio de un cementerio del cual exhumamos alrededor de 10.500 esqueletos. Estuvo en uso desde alrededor del año 1150 hasta 1540 y es un cementerio asociado con un hospital medieval. La mayoría de las personas están enterradas en tumbas individuales, pero tenemos a miles de personas en fosas comunes. Bien.
y series completas de fosas con personas enterradas una sobre la otra, lo que generalmente encuentras, incluso cuando se habla de cementerios de la peste negra o cualquier tipo de cementerio de emergencia. Las personas usualmente están enterradas en una forma cristiana, como puedes ver por algunas de las tumbas que incluso tenemos fosas comunes. Ya veo. Sí, donde los esqueletos todavía están acostados con su cabeza en dirección al oeste y los pies al este. Bien, incluso en fosas comunes, ¿la colocación del cuerpo todavía es importante? Lo es. El mito de que lanzaban a las personas de la parte trasera de los carruajes a las fosas durante la peste negra simplemente no es verdad. Si te muestro fotografías de mi sitio, ¿podrías tener una mejor idea? Bien, esto es... Ya veo. Este es el pozo y puedes ver que están completamente mezclados. Luce como si lanzaron basura, mezclados, sin importancia. Sí, creo que la diferencia es absolutamente fundamental. Quien sea que estuvo a cargo de esto no practicó la tradición cristiana normal. La ignoraron completamente. Lo que Santi aprende en Charnel House hace del entierro en el pozo mucho más confuso. Incluso durante los peores brotes de enfermedades, a las personas simplemente no las lanzaban al agujero más cercano. La iglesia enseñó que enterrar a alguien en una forma no cristiana los llevaría al purgatorio y al infierno. Norwich medieval era una ciudad cristiana devota con más de 50 parroquias. Así que, ¿por qué no enterraron a nuestras 17 personas con el cuidado usual? ¿Podría ser porque no eran cristianos? La información de los isótopos estables está de vuelta y los resultados son intrigantes. Lo que revelan es que las personas encontradas en el pozo vivieron en la localidad por muchos años, no eran visitantes. Repentinamente, el rastro apunta hacia nativos no cristianos. Y solo hay una comunidad significativa de ese tiempo que coincide con el perfil. Desde 1135, Norwich era hogar de una comunidad judía próspera que vivía a unos 90 metros del sitio del pozo. Santi se reúne con Sophie Cabot, una especialista en la historia judía de Norwich, para descubrir más sobre esta comunidad. Los judíos en Norwich en la Edad Media estaban en esta ubicación, entre el mercado y el castillo. El castillo está por ahí. Obviamente el mercado está detrás de nosotras y las propiedades de los judíos se concentraban en el área desde la calle White Lion hasta la calle Little Oldford al final de este bloque. ¿La proximidad de los judíos al castillo es importante? Lo es, sí. Norwich es un castillo real. Correcto. Estaban en Inglaterra por invitación de la corona. Ya veo. Y la corona tenía control legal directo sobre ellos y sus negocios. Los judíos de Norwich tenían un rol muy específico. ¿Por qué el rey los invitó a venir aquí? Los invitaron para prestar dinero. ¿Esa era su función principal? Sí, sí. En ese entonces, la interpretación cristiana de la Biblia no les permitía a los cristianos prestar dinero con intereses. Era un pecado llamado usura. Ciertamente es algo que no lo prohibían en la ley judía. Así el financiamiento para proyectos grandes de cualquier tipo provenía de financieros judíos. Similar a los bancos. Sí, como los bancos. ¿Significa que eran ricos? Algunos de ellos eran extremadamente ricos. Había una o dos familias que eran increíblemente ricas y prestaban dinero a escala nacional o incluso internacional. Santi y Sophie visitan la casa de Isaiah Jonet, la cual todavía está en el centro de Norwich. A pesar de financiar la catedral, al igual que muchos judíos a lo largo de la Europa cristiana, los Jonet pudieron haber sido sujetos de persecución. Este es él, arriba. ¿Con una corona? Con una corona, sí. Así demuestran cuán importante es y también con 3 perfiles, 3 rostros. ¿Eso qué significa? Parece significar que está involucrado en todo, que está metido en todas partes. Ya veo. Esta es una caricatura hecha por un cristiano, Sí. por un escriba en el fisco. Como puedes ver, tienen rostros más bien caricaturescos, con narices grandes. Este es un sombrero que indica que la nariz es judía, no Sí. son dibujos halagadores. Y los muestran con, No. este diablo pequeño que les pellizca la nariz. Sí.
Considerarías que es antisemita porque no es halagadora. Hay resentimiento en el hecho de que los judíos hacían dinero. Algunos, como Isaac, ganan grandes cantidades de dinero y, de alguna forma, no realizan ninguna labor física o cosas que necesariamente se reconocían como trabajo. Es similar a como las personas piensan actualmente sobre los banqueros. Pero Sophie piensa que es improbable que los esqueletos en el pozo provengan de una comunidad judía. En el sitio de la sinagoga antigua, Sophie explica cómo hubieran preparado los entierros, al igual que los cristianos en Norwich. Querrían ser rápidos, así que te enterrarían dentro de las 24 horas de muerte. ¿En verdad? Querrías que fuera muy simple, por lo que te lavarían y envolverían en un sudario. Es una ceremonia simple, pero debe hacerse correctamente y digna. Bien, de alguna forma ya me respondiste a la otra pregunta. Entonces, ¿no crees que la comunidad judía hubiera colocado a otros judíos en el pozo? No, no lo creo. Creo que es casi imposible. Pienso que si había judíos en la comunidad, se preocuparían de que los muertos tuvieran un entierro apropiado. Si los cuerpos en el pozo eran judíos, esto apuntaría a un acto criminal. Sugeriría que su entierro fue deliberadamente indiferente o apresurado. Sabemos que durante este tiempo, a lo largo de Gran Bretaña y Europa, los judíos eran víctimas en aumento de ataques xenofóbicos despiadados. ¿Pudo esto haberles pasado a nuestras 17 personas en Norwich? El análisis de ADN está completo. Conscientes de que el caso está en riesgo de detenerse, el equipo espera que los resultados ofrezcan una pista nueva. ¿Cuántas muestras de ADN tomamos de los 17? Creo que tomamos 8, de 8 sujetos diferentes. Niños y adultos. Sí, intentamos que fuese variado. Bien, quizá el reporte de ADN no solo nos dirá sobre si son familias, sino que si hay otra conexión, un tipo de conexión genética de una comunidad. Entonces, Ian, ¿podría decirnos algo sobre eso también? Crucemos los dedos con el ADN. Sí. Le apostamos al ADN. Llaman al doctor Ian Barnes. ¿Ahí estás? Bien. ¿Hola? Hola, nos enfocamos en Norwich medieval. Esperamos que tengas algo interesante que decirnos. No hay presión. Tengo noticias interesantes sobre este caso sin resolver. Bien. Obtuvimos 8 muestras. De las 8, una de ellas luce como si estuviera contaminada, o quizás muy dañada. Bien. Así que descartaremos esa. De las 7 restantes, una de ellas tiene un tipo de ADN europeo estándar. Perfecto. Una de ellas tiene un tipo de ADN que es relativamente poco común en Europa, a pesar que tiene un tipo de secuencia europea genética. Bien. Sin embargo, las otras 5 tenían la misma secuencia de ADN mitocondrial, así que parece que los 5 que tienen la misma secuencia se podría asumir o inferir que están relacionados directamente por la madre. Correcto. Extraordinariamente, 5 de las personas en el pozo estaban relacionadas entre ellas. Pero eso no es todo lo que los resultados de ADN revelan. Ahora, lo más inusual es que hay secuencias que pertenecen a un grupo relativamente inusual en Europa. Aparece cerca de un 6%, pero es una frecuencia muy alta, presente mucho más, en un 30% en poblaciones judías ashkenazi. Es interesante. Eso es increíble. ¿Eso es para cuántos individuos? 5. Estamos felices con 5. 5 de ellos. Es un gran paso adelante inesperado en el caso. La ciencia nos demuestra que por lo menos 4 personas en el pozo provenían de la comunidad judía y posiblemente eran miembros familiares. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Creo que lo que nos contó es realmente increíble. Lo es. Claramente, tenemos miembros familiares. Tenemos un grupo reconocido. Y realmente esto apunta a la opción más trágica de todas, tanto para los 11 niños como los 6 adultos. 11 niños con un ADN materno en común. Vinculados estrechamente. Ahora la historia parece tomar un giro mucho más oscuro. La experiencia previa de Sue
La lleva a creer que este ahora podría ser un caso de asesinato en masa. Posiblemente se trata de una persecución, posiblemente se trata de limpieza étnica. Todo esto me hace recordar el escenario durante los crímenes de guerra de los Balcanes. Así que sé qué tipo de patrones busco, si es el mismo tipo de situación. ¿Lanzaron a estos individuos en el pozo vivos? ¿Los mataron antes de lanzarlos al pozo? Con esta pregunta nueva en mente, Sue vuelve a los huesos para examinar en detalle las piernas y las columnas vertebrales. En una de las piernas adultas realiza un descubrimiento nuevo. Si abro y ven la superficie de la 12ª vértebra torácica, pueden ver lo que parece ser una fractura toracolumbar y se extiende a la superficie de un costado hasta aquí al frente. Ese tipo de cosas pasa cuando la fuerza recae en las piernas o, por supuesto, sobre la cabeza. Lo que tienes es un retorcimiento, porque eso es lo que pasa. Se retuerce y el borde de una vértebra causa la fractura en el cuerpo. La columna se retuerce y cuando impactas, obtienes una fractura toracolumbar. Y hay daño similar a 3 de los fémures adultos. Cuando vemos estos 3 huesos en particular, lo que tenemos son líneas de fractura a lo largo de ahí. Tenemos áreas escalonadas de corteza con una fractura pequeña. Nuevamente, lucen como si fueran perimortem. Todas ellas indican que lo que tenemos son individuos con lesiones en las piernas extendidas, ya sea que cae, aterriza sobre los pies o también sobre las rodillas, pero ciertamente se obtiene un trauma por la fuerza o impacto. Si alguno cae al agua, entonces no se esperaría encontrar esta fractura, simplemente porque una vez que cae sobre la superficie del agua, es como caer con amortiguación. Estas son fracturas que sospecho son por aterrizar sobre una superficie dura. Sue cree que esta evidencia nueva muestra que el pozo estaba seco y que mataron a las víctimas adultos justo antes o murieron poco después de haberlos lanzado al pozo. Si estaban al fondo del pozo y estos son los adultos, entonces los niños que no presentan lesiones muy bien pudieron estar sobre ellos. Así que no veremos tales fracturas perimortem como estas, porque aterrizaron sobre un almohadón compuesto por estos adultos. Es una serie de eventos alarmantes posibles. ¿Qué haría un detective de homicidios moderno con las circunstancias de este caso? Santi se reúne con el patólogo forense Stuart Hamilton en el castillo de Norwich, donde todavía hay un pozo intacto. Es muy profundo, ¿verdad? Es un pozo profundo, sí. Si alguien cae o lo empujan o lo que sea, Sí. ¿sobrevivirá? No sobrevivirá la caída. Si solo el impacto al fondo no los mata inmediatamente, entonces la desaceleración rompería las arterias, dañaría órganos, desangraría hasta morir bastante rápido. Incluso si no muere inmediatamente, no estará vivo por mucho tiempo. Y siente que la ausencia de lesiones fatales en todos los huesos no descarta un asesinato. No es inusual que se tenga un homicidio donde no queda ninguna señal en los huesos. Relativamente hace poco, trabajé en un caso donde había un asalto homicida con cuchillo y heridas en las arterias del cuello. Estaban dañadas, pero no hubo lesiones óseas. Stuart explica otra causa de muerte que no deja marcas, pero podría coincidir con el hecho que lanzaron muchas personas dentro de un pozo estrecho. El humano adulto promedio pesa 70 kilos, y esa cantidad de presión, con muchas personas sobre ti, comprimirá tu pecho. Existe un fenómeno muy bien conocido, llamado síndrome de aplastamiento, Sí. en donde simplemente no puedes respirar porque tu pecho está comprimido.
Y eso podría pasar cuando un muro cae sobre ti, pero también por una pila de seres humanos. Algunos de los desastres en estadios de fútbol, personas comprimidas en contra de las cercas, simplemente no pueden mover su pecho porque está comprimido tan estrechamente que en ocasiones no se puede ni pensar. ¿Qué te dice tu instinto sobre lo que pasó? Por el bien de estas personas, espero que lo que sucedió fue que cortaron sus gargantas, que los estrangularon, que tuvieron una muerte rápida y que se deshicieron de sus cuerpos. Temo que simplemente los lanzaron al pozo y los abandonaron para morir. Parece horrible. Pero si tratamos con 17 personas que se conocían, quizás madres, padres, hijos e hijas, entonces, ¿qué eventos pudieron llevar a esto? Cuando los judíos llegaron por primera vez a Gran Bretaña, tras la conquista normanda de 1066, muchos se asentaron en ciudades claves de Londres, Norwich y York, y disfrutaban de la protección de la corona. Pero algunas generaciones después, la historia era muy diferente. En Inglaterra, la protección vaciló después de la coronación de Ricardo Corazón de León en 1189, y en toda Europa la propaganda antisemita aumentaba. Acusaban a los judíos de contagiar la peste, envenenar el agua en pozos, e incluso de usar la sangre de los cristianos en sus rituales. Pero, ¿nuestras personas de alguna forma se vieron envueltos en esto? Shanti viaja a Bevis Marks, en Londres, la sinagoga existente más antigua en el país, para ver a la historiadora judía Miri Rubin. Hay tipos de peligros nuevos que se generaron a finales de los siglos XII y XIII. Relatos nuevos y desagradables. Incluso se puede decir que según Europa se hace más cristiana, hay un crecimiento real del sentimiento de maldad judío. Así que me temo que es una imagen de deterioro y finalmente la era de expulsiones que Inglaterra dirigió en 1290, donde expulsaron a los judíos a su lugar de origen al norte de Francia. Sí, esa era la cúspide del descontento, de la expulsión. Lo podrías decir así. Es algo como el rey los trajo y el rey los expulsó. Pero Miri no cree que fueran parte de los actos de violencia registrados en contra de los judíos, ni tampoco de la expulsión organizada de judíos de Inglaterra y Gales de 1290. No veo la razón del por qué los cuerpos no los hubieran entregado a la comunidad judía para una sepultura apropiada. Tampoco creería que los niños estuvieran involucrados tan evidentemente, ni que los cuerpos estuviesen fracturados, sin tocar, sin mutilaciones como los que encontramos. Ese es el problema. Ella cree que esto apunta a otro incidente menos conocido de la década de 1230. Otra idea que se me ocurre es durante la década de 1230. En este tiempo se vio en muchas ocasiones violencia en las calles de Noordwijk en contra de judíos. Y para este caso es muy importante la quema de algunas casas judías por la gente de Noordwijk, porque eso sugeriría que murieron mientras dormían por la inhalación de humo. Y por consiguiente se asfixiaron. Eso explicaría tanto la existencia de niños y el hecho que sus cuerpos no están mutilados, como se esperaría si fuera violencia real en las calles o que cayeron. Lo que es claro es que durante esta época los judíos de Norwich no podrían depender de ninguna protección de la corona. Es evidente que los oficiales reales, el representante de la corona y sus alguaciles simplemente perdieron el control de la ciudad y de hecho se convirtieron en objetos. Los ciudadanos de Noordwijk les dieron una paliza. Eso sugiere una situación donde este sistema de control, escrutinio y protección establecido por décadas en estos años se interrumpió y que los oficiales reales no pudieron evitar lo que se desarrollaba. ¿Cuántos judíos había en Norwich en ese momento? Quizás entre 150 y 200. Entonces, 17 personas es una cantidad bastante grande. Uno piensa que 17 personas en una comunidad no es mucho, pero era masivo, ¿verdad? Es masivo. Y el hecho que estas son familias y niños es muy importante. Esto le da totalmente una nueva complexión a las reconstrucciones faciales, ahora casi completas. Este es nuestro grupo del Pozo de Norwich. Tenemos a un hombre adulto y a un niño sin identificar en términos del sexo. No sabemos si es un chico o una chica entre los 5 y 7 años de edad. Primero está el hombre adulto, en sus 40.
Lo primero que vemos en términos de sus características son sus orejas, porque sabemos que tienen lóbulos adheridos. En otras palabras, que no tienen lóbulos separados. La oreja está pegada directamente al costado de la cabeza. Y los huesos alrededor del proceso mastoideo sugiere que tenía orejas muy prominentes, prominencias tanto arriba como abajo. Luego está el niño, entre 5 y 7 años, quien podría estar relacionado al hombre. Añadimos la estructura muscular sobre el cráneo. Y ahora podemos ver algunos de los detalles característicos. Es mucho más difícil con los niños porque no tienen las características prominentes que tienen los adultos. Así que la mayoría de niños tienden a tener narices respingadas pequeñas similares. La forma de una nariz adulta empieza a desarrollarse hasta después de los 8 años. Y Caroline descubrió evidencia que apoya la idea que eran miembros familiares. Interesantemente, con este individuo en particular, él o ella también tenía lóbulos adheridos, lo cual significa que el niño no tenía lóbulos separados similar al adulto. El adulto también muestra esa característica. Así que si tienes lóbulos adheridos, entonces uno de tus padres también los tendrá. El hecho que ambos las tengan así creo que es importante. La tarea final del proceso será aplicar piel, cabello y color de ojos. ¿Acaso nuestro hombre y niño murieron de inhalación de humo cuando quemaron sus casas? ¿Murieron una vez en el pozo por síndrome de aplastamiento? ¿O todavía hay otro escenario, el cual podría explicar la falta de una lesión fatal en los huesos? Santi vino a la Torre de Clifford, en York, para participar en la ceremonia anual que conmemora una serie de eventos muy diferentes, los cuales llevaron a la pérdida trágica de muchas vidas judías. En marzo de 1190, cerca de 150 judíos, hombres, mujeres y niños, buscaron protección del castillo real, aquí ahora conocido como la Torre Clifford, donde usualmente podrían depender de la protección real. El alguacil de Yorkshire decidió ordenar la expulsión de los judíos del castillo y las familias adentro. Decidir que el final había llegado, siguieron la tradición del martirio heroico, que debían terminar con sus propias vidas en lugar de morir a manos de la muchedumbre. El padre de cada hogar mató a su propia familia y luego el rabino lo mató. El método suicida, pasar un cuchillo por sus gargantas, pudo no haber dejado marca en los huesos y también encajaría con la idea que las personas en el pozo son miembros familiares. Es una posibilidad trágica. El equipo llegó al final de esta investigación. La primera examinación de los huesos se llevó a cabo en las profundidades del invierno. Ya es primavera, y luego de meses de trabajo, es momento de que la historia que estos huesos contaron se devuelva a la comunidad local. Sue, Caroline y Santi regresan a Norwich y al ayuntamiento medieval. Dispuestos a escuchar sus hallazgos, se encuentran aquello que originalmente excavaron en el sitio. Expertos que ayudaron en la investigación y miembros de la comunidad local. Pienso mucho al respecto, casi como si me persiguiera porque algo tan inusual para mí y de alguna forma morboso. Pero también me gustaría saber un poco más sobre ellos. Para poder ponerle un rostro a uno de estos personajes y revivir a la persona, creo que será lo más interesante para mí. Sí, me interesa saber qué es lo que pudimos descubrir de ellos, porque son un misterio. ¿Cómo reaccionarán las personas de Norwich a una historia que revive una de las horas más oscuras de la ciudad? Lo que empezamos a hacer al traer a la ciencia a esta investigación es permitirnos ver a la historia desde una perspectiva diferente. ¿Por qué estaban en un pozo? ¿Estaban vivos o muertos cuando los colocaron en el pozo? ¿Y cómo encajan con la historia de Norwich en la época que conocemos?
Sue detalla algunos de los giros mayores que tomó la investigación y comienza con la idea de enfermedad. No es lepra, no es tuberculosis, no es algo que deja una lesión ósea, pero eso no descarta a las enfermedades entéricas. Pero estaba el obstáculo de un entierro no cristiano. Lo más importante es que aunque murieron en una gran cantidad, todavía los enterraron bajo las prácticas de los derechos cristianos. Y luego, la ciencia dramática que empujó el rastro hacia un asesinato. Necesitamos hablar sobre el punto de inflexión real, el punto en el cual esta investigación realmente tomó una dirección muy diferente. Debemos hablar sobre ADN. Enviamos algunos huesos a Ian para que echara un vistazo al ADN. De 5 de ellas donde había buena información recuperable, lo que encontramos fue ADN mitocondrial, el cual se transfiere por vía materna efectivamente coincide. Así que tenemos miembros de una familia. Eso fue realmente importante. Pero lo que fue mucho más importante es que el ADN nos dijo que el grupo más probable al que estos individuos pertenecen en realidad es judío. Cielos, estoy impresionado. Bien, no fuiste el único. Si no es una muerte natural, entonces debo regresar donde estaba en Kosovo y decir que estamos ante una muerte no natural. ¿Estamos ante un escenario de asesinato? Todos están impresionados con la idea de que las personas de Norwich alguna vez participaron en una persecución judía de toda Europa. Usualmente, esta es la parte bonita para todos, donde revelamos los rostros, pero no se siente lo mismo hoy. Permítanme mostrarles el rostro del hombre adulto. Creo que tiene un rostro grandioso. La segunda reconstrucción de Caroline es incluso más emotiva. Es uno de los 11 niños del pozo. Creo que nuestro niño también es hermoso. Es perfecto, ¿verdad? Él o ella, simplemente perfectos. Creo que es un poco emotivo ahora. Sabemos que lo que tenemos aquí es padre e hijo o padre e hija, tío y sobrina o tío y sobrino. Pero hay un vínculo familiar de algún tipo. Y esos quizás sean esqueletos, pero ahora son personas. Es una revelación impresionante para todos los involucrados. Es muy triste para Norwich. Cambia la historia de lo que conocíamos sobre esta comunidad. No sabemos todo acerca de esta comunidad, pero esto cambia lo que pensábamos que sabíamos. Sí. No fue una gran sorpresa. No es lo que se espera en absoluto. Sabía que conoceríamos algo, pero realmente no pensé que iría en esa dirección. Teníamos una idea de que murieron horriblemente, pero pensamos que posiblemente podía ser autoinfligido, pero en su lugar es perturbador. Lo que comenzó como una pila misteriosa de restos sin identificar, podemos decir ahora que por lo menos 5 de las personas en el pozo fueron judías. Sabemos que los niños pudieron ser de la misma familia extendida o comunidad. Y trágicamente, que los rastros apuntaron a que los asesinaron o presionaron a suicidarse. Esta historia arroja nueva luz a la época horrible de persecución que sucedió en Inglaterra medieval, la cual vio cómo usaron a los judíos por su dinero, los obligaron a permanecer como marginados sociales y finalmente los dejó sin la protección contra una muchedumbre enojada. Los huesos se devolverán quizás para enterrarlos eventualmente. Saben, hoy fue difícil. No creo que esperaba que fuera así de difícil, pero es así como me siento cada vez que debo hablar con familias. Cuando compartimos las noticias,
Cuando el antropólogo forense trae las noticias, siempre son malas noticias. Son esas que dicen, lo siento, su hijo, su madre está muerta. Uno debe lidiar con esa emoción. Trajimos la información a una comunidad que se vería seriamente afectada y retada por lo que íbamos a decir. Pero sabíamos que lo que no traíamos era el cierre de un ciclo, sino que casi lo contrario. Abrimos las heridas que las personas deberán tratar. El líder de la manada. Nuevo episodio, próximo jueves a las 9 por Nat Geo. Llamaron al equipo a la catedral de la ciudad de Norwich. Mientras mucho del patrimonio de la ciudad permanece intacto, el sitio medieval, donde se descubrieron las osamentas en 2004, ahora se encuentra bajo el centro comercial Chapelfield. Dentro de la unidad forense móvil, arqueólogos locales preparan las osamentas. Los restos mezclados apuntan a por lo menos 17 individuos. Se cree que hay 6 adultos, tanto hombres como mujeres. Pero mucho más impresionante, hay 11 niños con edades desde los 2 años. La profesora Caroline Wilkinson, en el Centro de Anatomía e Identificación Humana de la Universidad de Dundee, el equipo de Huesos con Historia está a punto de trabajar en un nuevo caso dramático en torno a un misterio arqueológico sin resolver. Señoritas, el caso de hoy es Norwich medieval. Tenemos los restos desarticulados de por lo menos 17 personas. Al usar un laboratorio forense móvil, el equipo llegó a Norwich, donde investigaciones arqueológicas recientes desenterraron un hallazgo nuevo, grande y escalofriante. Los restos de 17 personas al fondo de un pozo medieval. Desarticulados, lo que significa que no es una tumba individual. Se presume que es una fosa común. Los cuerpos incluyen a hombres, mujeres y niños pequeños. Esta es una situación inusual para nosotros. Creo que es realmente única. Y finalmente, este caso podría relevar lo impensable, que los asesinaron. Simplemente no puedes respirar porque tu pecho está comprimido. Regresamos a un periodo impresionante de persecución religiosa extendida y genocidio. No practicaron la tradición cristiana normal. La ignoraron completamente. Mientras que el rastro revela pruebas nuevas sobre uno de los episodios más vergonzosos en la historia británica. Huesos con Historia. Cadáveres en el pozo. Y la doctora Shanti Mallet iniciarán la investigación, antes de reportárselo a la profesora Sue Black en la central de Dundee. La excavación original la dirigió el arqueólogo Giles Emery. Llega al laboratorio móvil para poner a Shanti al tanto sobre las teorías posibles de este descubrimiento extraño. Cuando lo encontramos, sospechamos que podría ser un cementerio por la peste, porque ese es el tipo de fosas comunes que se encuentran en un lugar inesperado. Para probar la idea que fueron víctimas de la peste, realizaron análisis por radiocarbono. Realizamos 2 análisis por radiocarbono y probablemente datan entre el siglo XII y el siglo XIII. Pero las fechas no coinciden, ya que el siglo XII o XIII es muy temprano para la peste. Además, la posición extraña en la que se encontraron los cuerpos, la comunidad local necesita respuestas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y cómo terminaron sus restos en el pozo? Las posibilidades son terroríficas. Existen debates sobre si los niños estaban muertos cuando cayeron por el pozo. La investigación la dirigirá la antropóloga forense renombrada a nivel mundial, la profesora Sue Black. La doctora Shanti Mallet reunirá evidencia histórica.
mientras que la profesora Caroline Wilkinson reconstruirá los restos de los muertos y el experto en ADN, el doctor Ian Barnes, se une al equipo. Tengo un equipo con una reputación de renombre mundial. Así que si no podemos resolverlo, entonces, ¿quién más podrá? Al rastrear de forma forense los eventos, analizar la escena de la muerte y reconstruir las identidades de 2 esqueletos, podremos descubrir qué le sucedió a estas personas.